Wow. Esto es increíble. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches a todos. Hoy es martes 6 de septiembre de 2022. Son las 6:43 p.m. Y estoy haciendo este Instagram Live aquí en mi otra página, la página alterna de Instagram de Elizabeth Torres Congreso, porque acabo de tratar de entrar a mi página de la premisa inarticulada y me acaban de bloquear este feature, ¿verdad? De yo hacer Instagram Lives. Pero bueno, estoy baneada de la página de Facebook también, pero ya este jueves la liberan, así que vamos para allá. Les voy a explicar por qué es que yo estoy baneada en la página de Instagram antes de ir a lo que yo quería hablar hoy, que me parece que es extremadamente importante, y este video se lo voy a dedicar a los padres que tienen niños en las escuelas públicas y privadas de la isla, y también a los universitarios en las universidades de Puerto Rico, sean públicas o privadas. Y yo les voy a decir por qué, ¿verdad? He decidido hacer este Instagram Live a esta hora, ¿verdad? Que por lo regular no los hago a esta hora. Miren, primero que todo me bloquearon de la otra página de la premisa inarticulada en Instagram, porque en el día de ayer el periódico El Vocero sacó una nota o una portada diciendo que la violencia contra la mujer había aumentado. Entonces yo les escribí a ellos un comentario para beneficio de las personas que leen el titular, que por lo menos vean mi comentario y puedan aclarar sus mentes, que eran unos manipuladores y unos mentirosos. ¿Por qué? Porque en el fin de semana hubo aproximadamente 12 muertes. Y de esas 12 muertes, 4 de ellas eran mujeres. Pero esas muertes, según decía otro medio, todavía ¿verdad? El motivo por el cual habían muerto no se había descifrado aún. Pero vino el periódico El Vocero atendiendo los reclamos de unos grupos de interés que quieren criminalizar al varón y quieren poner a todas las mujeres como víctimas, pues respondiendo a esas fuerzas que este gobierno les ha dado unos poderes que no deberían tener, para que sacasen este titular haciéndole creer a la gente que la violencia contra la mujer ha aumentado porque los hombres las están matando. Todavía no se sabe el motivo, no se sabe si fue un robo, si eran parte de alguna situación de puntos de droga. Esto es, mueren las mujeres y te voy a hacer creer que fue un hombre que la mató. ¿Por qué hacen eso? Pues lo hacen para poder justificar el estado de emergencia fatulo que este gobierno criminal decretó desde enero de 2021, cuando asumió el poder este gobierno, para poder seguir asignando fondos a grupos específicos que puedan impulsar la llamada perspectiva de género en todas las agencias gubernamentales mientras usted duerme. Por eso los policías, cuando detienen a una persona, le tienen que preguntar con cuál género se identifican. Porque eso está metido en la Policía de Puerto Rico, en todas las agencias de gobierno, en el Poder Judicial y en todas partes. Entonces, para poder justificar que se asignen fondos de personas como yo que no creen nada de eso, y de personas como ustedes seguramente que tampoco creen en esos disparates y locuras, pues entonces para poder justificar que se le asignen fondos a estos grupos, tienen que inventarse la data. Por eso El Vocero dice, aumenta la violencia contra la mujer. ¿Y qué pasó con las otras personas? De esas 12 personas, ¿qué pasó con los otros 8? ¿No son importantes? ¿No importa que los jóvenes se estén matando en las calles? No. Lo que importa es que las mujeres están muriendo, y que por eso el gobernador recientemente extendió el estado de emergencia, porque como no tiene data para sostener esa extensión, se la inventan los medios. Los medios que muchos de los cuales el propio gobierno controla a través de dinero. ¿Ven? Y por eso El Vocero me reportó los comentarios que yo hice, porque no quiere que yo te diga a ti la verdad. Exactamente lo que están haciendo con la perspectiva de género fue lo que hicieron con esta emergencia. Inventar la data para engañarte. Pero esos asuntos los voy a tocar en otro espacio, en mi espacio de Rumble. Lo que quería era aclararles. Y lo que me trajo a hacer este Instagram Live es lo siguiente.
Yo recibí este fin de semana varios emails, pero hubo uno particular que me conmovió, de un estudiante de Nuuk University. Si usted tiene gente allí o conoce gente allí, taguéelo en este video para que se enteren de lo que yo voy a decir. Pues Nuuk University no está aceptando las exenciones religiosas de ciertos estudiantes de ciertas facultades que no voy a mencionar ahora, porque si lo hago van a dar con la persona que es, y esta persona tiene temor. Y también recibí en el día de hoy un papá que me está diciendo: Elizabeth, no le están aceptando las exenciones a los nenes y los están obligando a usar las mascarillas que yo puedo hacer. Y eso fue en un colegio de... ¿Cuál era, Edwin? Parkville. Es un colegio privado. Entonces, todo esto me ha llevado a reflexionar, y ahora yo les voy a hablar como maestra que fui por 10 años del sistema público de la isla. Pero yo fui maestra del sistema público, pero mis hijos estudiaban en colegios privados, porque eso es lo que suele ocurrir. Así que conozco el sistema privado como madre y conozco el sistema público como maestra, pero también conozco el homeschooling, porque le di homeschooling a mi hija. Y yo le voy a hablar de algo bien importante. Miren, vamos a empezar por entender que el establishment, que muchos le llaman el Estado, otros le llaman el gobierno, otros le llaman de 20 formas, pero el establishment, un sistema que funciona en Puerto Rico y que funciona en la mayoría de los países del mundo, es un sistema que te mantiene a ti alejado de tu familia. Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, tú estás pensando en el trabajo que tú tienes que hacer. Y como las corrientes feministoides que buscaban desarticular la familia biológica, empezaron a meterle a las mujeres la idea de que tenían que irse a laborar porque si no se iban a trabajar pues eran inferiores al hombre, las mujeres también abandonaron el hogar. Y yo no estoy diciendo aquí, pero ahora la mujer se va a quedar en la casa, cójalo con calma, porque aquí lo primero que hay que ver es la realidad. Si usted no está apto para ver la realidad, no venga a mis videos, porque esto es para gente sana, para gente despierta, para intelectuales de verdad, que no niegan los datos. Y en esas oleadas feministoides, estoy separando el feminismo de la libertad del feminismo radical de izquierda, marxista, pues en esas oleadas la mujer abandonó el hogar también. ¿Y saben quién está criando a los hijos? El gobierno, el establishment. Y cuando yo me hice maestra en el 2002 y me fui en el 2012, 10 años de servicio le di al sistema público y dije, no regreso jamás. Es porque yo me di cuenta, y le voy a decir a ustedes ahora lo que hay en las escuelas públicas, porque trabajé con maestros de todos los municipios de la isla, porque también yo tenía 2 trabajos, como suele suceder, porque con un trabajo no te da, tienes que tener 2 si eres maestro, porque si tú tienes un trabajo y sales a las 3, pues entonces no puedes irte a bregar con tus hijos, porque seguramente tendrás que encontrarte con otro trabajo que te haga llegar a tu casa a las 10 de la noche para que no le dediques tiempo, porque el sistema está hecho de esa manera. Pues cuando yo me fui del magisterio, que trabajé 10 años, me di cuenta de muchas cosas y te las voy a revelar a ti hoy. Y nadie me lo puede cuestionar. Nadie, ni siquiera los maestros. Y yo reto a cualquier maestro, buen maestro con vocación y amor por lo que hace, venga aquí y cuestione lo que yo voy a decir. Las escuelas públicas no sirven. La infraestructura es asqueante. Siempre los salones es un problema de limpieza. Esto es de décadas, desde siempre. Un problema de limpieza. Los conserjes, la mayoría de los conserjes en las escuelas lo que hacen es estar ligando nenas todo el tiempo. Esta es la realidad. Y se van a las covachas y se ponen a ver porno. Y es una dinámica que se da en muchas escuelas. Y esto yo lo sé por compañeros maestros que trabajan en escuelas públicas. Y yo lo viví. Que tuve que procesar un conserje porque lo encontré en mi propio salón besuqueándose con otro niño, con un varón. En las escuelas públicas lo que hay es sexo en los baños todo el tiempo, niñas de 7º grado teniendo relaciones sexuales con otros menores en los baños de la escuela. Y los niños de elemental entran a los baños y ven esas cosas, porque eso pasó en mi escuela y eso pasa en la mayoría de las escuelas de la isla. Esto es cierto. En mi escuela había 40 maestros y yo les juro, le aseguro, ¿verdad? Le aseguro que podían votar 35, votarlos de la escuela pública, porque ninguno de ellos daba el grado. No sabían hablar, expresarse.
no sabían escribir, no dominaban sus materias. Y esto fue de un análisis que se hizo sobre distintas escuelas públicas, entre ellas mi escuela. Los maestros no dominan la materia. Los maestros se hacen maestros porque no tienen más opción. Muchos de ellos, no los estoy metiendo a todos, hay un pequeño remanente de maestros que tienen amor por lo que hacen, pero esos maestros no están en las escuelas públicas. Se fueron, como yo. ¿Ven? Los maestros tienen que seguir un currículo que lo crea el gobierno. Y el gobierno, a través del currículo, lo que hace es meterle ideas a sus hijos en la mente, algunas directas y otras indirectas. Y le anticipo que aunque la perspectiva de género no está en las escuelas, en el currículo, la perspectiva de género va a llegar a tus hijos a través de los maestros. Sí, porque no tiene que estar en el currículo para que el maestro introduzca todo eso de manera psicológica. Cuando usted envía a su hijo a la escuela, usted lo envía a un campo de guerra. Y le estoy hablando a los buenos padres, a los padres responsables, que le enseñan valores a sus hijos. A esos padres es que yo le estoy hablando, porque los demás, honestamente, no tengo nada que decirles, porque son el problema, no son la solución. Pero a ti, padre, que sí te preocupas por tus hijos, y aunque has salido a la calle a trabajar, y tal vez tu esposa también, todavía te preocupan tus hijos. Te estoy diciendo que cuando los llevas a las escuelas públicas, los estás llevando a un campo de guerra que está minado de ideología, de perspectiva, de todo. Y aunque tú en tu casa le enseñas valores y los envías a las escuelas confiando de que allí están seguros, tus hijos se contaminan con todo tipo de porquería en el patio. Y a lo mejor tú en tu casa no le pones pornografía auditiva, como sería un reggaetón extremo. Tú no le pones pornografía a tus hijos, ni visual, ni auditiva, ni de ningún tipo, porque no, entiendes que eso no es bueno para ellos. Pues no te preocupes, porque en la escuela va a haber pornografía. Y usted dirá, pero Elizabeth, ¿qué hago? ¿Lo pongo en una cajita de cristal? Cójalo con calma. Vamos a llegar ahí. ¿Ve? Eso es lo que hay en las escuelas. Unos directores que se venden por dinero, que manipulan las pruebas puertorriqueñas, que manipulan todo. ¿Para qué? Para recibir incentivos del gobierno. Es así. Y si vas a los comedores escolares, donde yo iba todos los mediodías a prestar vigilancia para que no hubiese bullying en el comedor escolar, mientras todos mis compañeros se iban a los restaurantes, lo que tú vas a ver en los comedores escolares, lo que esos niños comen, es basura, es filtrafa. Comida llena de preservativos. Lo peor que puede comer un ser humano, eso es lo que comen tus hijos desde primer grado hasta cuarto año que se van. En la escuela pública y en la privada, porque es lo mismo. Es el mismo sistema gubernamental que controla las escuelas públicas y las privadas. Y en las escuelas privadas, ahora te voy a hablar como madre, donde estuvieron mis hijos. Yo no estoy diciendo que todos los maestros eran malos. Hay buenos maestros en todas partes, como hay buenos empleados en todas las agencias de gobierno. Pero son la excepción, no son la norma. Pues mis hijos, cuando estaban en la escuela privada, era el mismo problema. Niños violentos, maestros que no dominaban las destrezas, que no dominaban el inglés para enseñarlo, un montón de basura en el patio, era lo mismo. El comedor era la misma historia, porque eso es comida que se envía para todas las escuelas, con la única excepción que era en menor grado, porque los grupos eran más pequeños. Y los maestros de la escuela privada, muchos de ellos no están certificados para ser maestros en la escuela pública. Así que el magisterio de la escuela privada en muchas ocasiones es peor que el magisterio que hay en las escuelas públicas. Así que si te dije que en mi escuela, y la utilizó como un indicador, que es así en todas las escuelas, tú podías votar 35 de 40 maestros, imagínate lo que ocurre en las escuelas privadas. De nuevo, no estoy diciendo que no hay buenos maestros. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Te estoy diciendo que esa es la norma. Y cuando tú estás trabajando en ese entorno todo el día, o estás estudiando en ese entorno todo el día, va a llegar un momento en que tú dices, esto está tan y tan y tan asqueante, que mejor me voy y desde afuera ejerzo presión, que fue exactamente lo que yo hice. Se me vino todo un sistema encima, pero los denuncié a todos por corruptos. A todos los corruptos. El que no era corrupto, pues no. Y en mi escuela, bajo una investigación, el director terminó botado. ¿Ves? Ahora yo te voy a hablar, eso fue en el 2012 cuando me fui. Y me atacaron y me calumniaron y todo lo que yo denuncié me lo tiraron a mí encima, pero no le funcionó. Porque la corrupción no puede con la luz de la verdad.
Ahora vámonos a estos mensajes que recibí estos días. Si usted es un padre que ama a sus hijos y que daría la vida por ellos, si usted es ese papá, porque si usted no es ese padre o madre, pues este video no es para usted, esto es para los padres que dan la vida por los hijos. Hay decisiones que tomar. Lamentablemente que los dos padres estén en la calle todo el día y que no tengan la paciencia para bregar a los hijos con los hijos cuando llegan a las casas y que están locos de que se coman la comida, se den un baño y se acuesten a dormir, tienen un grave problema. Porque quien está criando a tus hijos es el gobierno, a través de un chorro de moclecas que no sirven para nada, en un ambiente escolar que es tóxico, que es dañino y que es detrimental. Ese es mi mensaje para ti, padre. ¿Qué tú puedes hacer? Tienes que tomar decisiones y tienes que hacer sacrificios. Sacrificios que cuestan. Pero también puedes ignorar todo lo que yo te estoy diciendo y entregarle a tus hijos al Estado. Seguir generando un dinero que no le va a dar a tus hijos estabilidad. Y sacrificando el tiempo que deberías darle a tus hijos. Cuando yo me hice maestra no porque yo quería ser maestra, aunque me enamoré del magisterio porque vengo de un hogar de maestros. Yo me hice maestra para poder tener el mismo horario que mis hijos. Y lo hice por mucho tiempo, hasta que llegó el momento que tuve que tener otro trabajo, un trabajo donde ellos podían estar conmigo. Hay que hacer ajustes. Y te digo a ti, padre, es el momento perfecto para sacar a tus hijos de la escuela. Sácalos de ahí. Son centros de adoctrinamiento, los currículos están hechos para convertirlos en esclavos de las agendas ideológicas de ciertos grupos. Es hora de que volvamos a la educación en el hogar. Y hay centros de homeschooling que te brindan ayuda. Y hay maestros independientes que le dan tutorías a los niños, que le dan las clases medulares a los niños. Tienes que moverte. Pero es momento de sacarlos de las escuelas públicas. Miren cuál es el sistema del establishment en Puerto Rico, particularmente aquí. Estamos en un sistema que te enseña a obedecer desde que naces, a obedecer al gobierno, a obedecer las leyes, a obedecer las directrices. Te sientas 8 horas en ese asiento y tú no te mueves. Y si hay horario extendido, te quedas hasta las 6 de la tarde todo el día obedeciendo. Eso es lo que le hacen a los niños, eso es lo que nos hacen a todos nosotros. Y es un campo militar. Y la libertad para crear no existe. A los niños no se les enseña matemáticas prácticas, ni finanzas, ni derechos. Los derechos, la Constitución. A los niños no se les enseña respeto en la escuela. Quítese eso de la mente. El respeto se enseña en el hogar. Se supone que en la escuela se refuerce. Pero si hay una crisis de valores, no pretenda que las escuelas fomenten los valores. Eso no va a pasar. Y el sistema que te enseña a obedecer, después te dice que para tú progresar y tener éxito tienes que irte a una universidad, donde el dinero no te da para vivir como estudiante, donde muchas personas se embrollan para tener un título, para que después entonces te veas obligado a entrar a esa corriente del establishment, del trabajo de todos los días, para poder pagar esa deuda que adquiriste como estudiante, para entonces tú sentir que tú eres una persona exitosa. Y en ese esquema se pierde todo. Se pierde la familia, se pierde el tiempo con los hijos. En ese esquema se pierden las relaciones y aumentan los divorcios, como en Puerto Rico, donde 7 de cada 10 matrimonios se divorcian. Entonces, cuando tú vienes a ver todo este esquema de obediencia, sacando aquellos sectores de la clase media alta, te van a llevar a trabajar o para el gobierno o que el gobierno te mantenga. Ahora yo le voy a hablar a esas clases, la clase media y la clase baja. El sistema está hecho para que tú no puedas tener un negocio propio. Hablo de Puerto Rico. Aquí tener un negocio propio, que también lo tuve, por eso sé de lo que hablo,
Es horrible. Entre toda la burocracia, la permisología y todo lo que tú le tienes que dar al Estado y todos los gastos que tú tienes, es casi imposible para una persona común tener un negocio propio. El sistema está hecho para grandes empresarios que se benefician de los proteccionismos del Estado, los que donan a las campañas políticas. Pero para las personas como tú y como yo, eso no es una posibilidad. Y si lo lograses hacer, vas a empezar a sacar cuenta y muchas personas se van a dar cuenta que es mejor vivir del gobierno. Y eso es exactamente lo que el gobierno quiere, porque ya te enseñó a obedecer. Entonces, cuando tú vives del gobierno, escúchalo, porque esto más claro no puede ser. No hay quien refute esto que yo estoy diciendo. Un ser humano racional, porque los locos emocionales pueden refutar todo lo que les dé la gana. Entonces, cuando tú ya estás atrapado en ese sistema donde o eres un empresario struggling todo el tiempo, que en Puerto Rico las estadísticas dicen que los pequeños negocios desaparecen en 5 años. Esa es la expectativa de vida de un pequeño comerciante. A menos que rompa las normas y empiece a evadir contribuciones y todo lo que el propio sistema te obliga a hacer aunque tú no quieras, porque a muchas personas les ocurre. O se van a quiebra porque simplemente no hay forma de sobrevivir. Entonces se quedan con unas cargas económicas que el Estado no va a suplir. A los que viven del gobierno porque sacaron cuenta y dijeron, bueno, si tengo que trabajar tanto, tengo tantos hijos, tengo esto, mejor me conviene recibir plan 8, recibir una vivienda pública, recibir el PAN, los cupones, recibir plan médico. Esas personas que son la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, esas personas entran dentro de la jerarquía de poder del establishment y se someten a la obediencia del padre que lo protege. Lo que quiero decir es, te metiste en la casa de tu papá y cuando tú vives con tu papá va a poner las normas. Oiga bien para dónde voy. Y cuando tu papá pone las normas, tú las tienes que seguir. Porque si tú no la sigues, vas a perder privilegios. Y ese estado benefactor, ese estado padre, te va a decir a ti entonces, pues como yo te doy casa, te doy plan y te doy comida, tú vas a ir a apoyar a tus hijos. Ellos van a tener que usar bozal, quieras o no. Le encajo la ideología de género por ojo, boca y nariz, aunque no lo diga en el currículo. Saco la figura de Dios de todas partes, aunque somos de tradición cristiana. Lo saco porque hay personas que se pueden ofender. Y tú, papá, no puedes hacer nada. Porque si tú no haces lo que el gobierno te diga y haces con tus hijos lo que el gobierno te diga, así que tus hijos se convierten en hijos del Estado, porque te fuiste para la casa del papá Estado y te llevaste a tus hijos contigo, o yo te quito todas las ayudas. Ahora yo te pregunto, pueblo, si eso no es lo que han hecho con un montón de cosas, incluida la emergencia. Ahora yo te pregunto a ti, padre, madre, si lo que yo te estoy diciendo es cierto o no. Y te pregunto también, ¿cuándo te vas a salir de ese esquema de esclavitud? ¿Cuándo? Yo me fui del magisterio y yo no pedí una licencia sin sueldo. Yo abrí mi propio negocio el año antes. Lo planifiqué, porque hay que planificar. Y me fui por completo. Perdí todo en el momento. Retiré todo mi dinero de retiro. Le dije, dame acá porque yo sé lo que ustedes van a hacer. Van a quebrar el retiro y la gente se va a quedar sin retiro. Hice la movida antes. Y me fui a abrir mi negocio. Me fue bien por unos años. Después lo traté de mover a otro sitio. Encontré otra oportunidad mejor. Y aquí estoy de lo más bien. He estado arriba, en el medio, abajo, en todas partes. Pero no me he muerto, mis hijos están bien, lo tienen todo, nunca les faltó nada, porque yo voy a mí. Si tú estás preocupado por lo que les está ocurriendo a tus hijos en las escuelas, no olvides que son tus hijos, no son hijos del gobierno. Pero si tú obedeces como te han enseñado a obedecer, aún aquello que violenta tus derechos, entonces tus hijos son hijos del Estado. Y si son hijos del Estado, vas a tener que hacer lo que el Estado te diga. Así que te digo todo esto porque estoy bien preocupada, porque me parece que los padres no han entendido el momento histórico en el que estamos.
No han entendido que es el momento de romper con todo lo establecido, porque todo lo establecido es una gran mentira para dañar y afectar toda nuestra vida saludable, la vida en familia, para alterarla. El feminismo radical llegó para decirle a la mujer que el hijo es un estorbo y que es una masa de células que hay que sacarla muerta desde el vientre. Que si tú tienes hijos no vas a lograr tus metas. La meta de una mujer es precisamente tener hijos. Pero, como yo le decía a Edwin ahorita y le digo a mis amigas, yo no tengo problema con que las feministas radicales no se reproduzcan. Para mí, fantástico. Las mujeres que no quieran tener hijos porque lo ven como un estorbo, fantástico. Tal vez no deberías tener hijos. Pero le estoy hablando a esas mujeres conservadoras que saben que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Nadie ha dicho que no puedes lograr tus metas y tus sueños. Yo logré las mías, pero no sacrifiqué tiempo de mis hijos. Y estuve bien pendiente de cómo la educación y todo iba cambiando hasta que llegó el momento que les di homeschooling. Tuve que hacer muchos sacrificios, pero lo logré. ¿Ves? No son hijos perfectos, como no lo es ninguno, ni lo soy yo tampoco, pero son buenos hijos. Y viven tratando de ser mejores personas cada día. Así que a todas esas personas que me dicen, Elizabeth, ¿qué puedo hacer? Te estoy advirtiendo para enero, que para mí es tarde, saca a tus hijos de la escuela. Busca la alternativa de homeschooling que la hay. Sácalos ya. Ya. Si aquí hubiesen buenas escuelas públicas, yo te diría déjalo. Pero no puede haber buenas escuelas públicas cuando hay criminales gobernando. Para que haya buenas escuelas públicas, tiene que haber buenas personas gobernando. Y como también he hablado con mis amigos, que me dicen, Elizabeth, si tú fueses gobernadora, ¿qué cosas tú harías? Y yo les digo, bueno, ya mis posturas están públicas, pero yo sería una gobernadora como el gobernador Ron DeSantis, pero implacable con toda corriente ideológica, implacable contra toda mentira que ha dañado nuestra sociedad. Recuperaría la Universidad de Puerto Rico y los canales que pagamos tú y yo para que los zurdos estén metidos allí. Porque el PNP, el PPD y todos estos partidos son prostitutas de la misma cama. Yo repito ciertas cosas porque usted lo tiene que entender. Haría ilegal el aborto, con muy pocas excepciones, sin pensarlo. Con una legislatura a mi favor y yo siendo gobernadora, honestamente, yo sería una Ron DeSantis en Puerto Rico. Si usted quiere saber las cosas que Ron DeSantis hace, vaya y vea su plataforma y vea todas las cosas que ha hecho. Quito el Critical Race Theory de la escuela. Y usted dirá, Critical Race Theory en Puerto Rico, sí. En Puerto Rico, el CRT, que le voy a explicar rápido lo que es, no es otra cosa que el racismo invertido, donde los negros y las minorías se van en contra de la clase blanca. Y la clase blanca lo acepta, unos sectores. Donde se enseña a odiar a las personas blancas y donde se habla de privilegio blanco y todos esos disparates. Eso existe en las escuelas y lo están incrustando en la mente de tus hijos y le están enseñando que como hispanos y como negros y como descendientes con herencia negra y todo eso, tú eres una víctima y nada es más destructivo que enseñarle a un niño que es una víctima. Yo viro patas arriba a este gobierno y pongo el poder en las manos del pueblo. Y le doy autoridad a los padres y descentralizo las escuelas. Eso es lo que yo haría, entre muchas otras cosas más. Se acaba la ideología de género, la saco de todas las agencias del gobierno. Y le enseño a la gente, a pesar de que yo no soy religiosa, en absoluto, le enseñaría a la gente que la separación de iglesia y Estado no era para proteger al gobierno de la iglesia. Sarta de ignorantes. Era para proteger la iglesia de los abusos gubernamentales. Para que les quede claro. Pondría las prioridades donde van las prioridades. Y pondría el cristianismo como la religión tradicional. O no el cristianismo como religión, porque no es una religión, pero como nuestra raíz espiritual, porque lo es. Sin menospreciar otras creencias. Todo eso se puede lograr, porque mientras los que hacen el establishment, que están bien arriba,
que son los custodios, el cabal, crea todo un sistema, nosotros en esta pirámide, acá abajo, estamos matándonos de tantas diferencias que hay. Esas diferencias las siembran ellos. Todas estas corrientes, todo este experimento social ya ocurrió en Suecia. Y en mi canal de Rumble y en mi canal de Telegram yo voy a hablar del estado de Suecia, del estado, de la situación actual de Suecia, porque en Suecia todos estos experimentos que nosotros estamos viviendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, ya eso lleva años pasando allí. Y yo te voy a decir en qué se ha convertido Suecia. Y tú, si tú quieres saber lo que la izquierda demócrata, radical, marxista y comunista y socialista quiere hacer, mira el caso de Suecia. Mira el estado de California. Y vas a saber qué es lo que quieren hacer aquí. Y a ese gobierno criminal, tú le quieres delegar a tus hijos. Y a ese gobierno criminal que lo controla todo, tú le quieres entregar a tus hijos. A los estudiantes universitarios que me escriben, agoten todos los remedios administrativos primero. Hagan valer sus derechos. Agoten los remedios administrativos primero. Y cuando eso se agote, salta para donde un abogado despierto, no un abogado que está comprado por el Estado o que tiene miedo de enfrentar el gobierno. Un abogado que tenga las agallas donde las tiene que tener y que interceda por ti. Y si eso no ocurre, yo no sé qué decirte, porque yo, cuando me trataron de obligar a usar un pasaporte sanitario, me fui de la universidad. Porque hoy día la universidad tampoco es para todo el mundo. La universidad es para un sector específico, en áreas técnicas específicas. Los demás no necesitan ir a la universidad. Nadie necesita embrollarse ni vivir ciertas cosas para ser exitoso. Yo hice un negocio propio y me fue súper bien y yo no cogí ni una sola clase de mercadeo. Lo que hay es que tener de verdad deseos de triunfo y se puede triunfar. Así que, gente, este video espero que lo compartan con todas las personas, padres que están desesperados. La única manera de detener esto y lo que viene es sacando a sus hijos de las escuelas, y si no tiene esa opción, luche por sus derechos. Obligar a los niños a utilizar un bozal todo el día es maltrato institucional. Radique querellas en el sistema educativo y fuera de él. Y si usted va a la comandancia y no le quieren coger la querella, como quiera, pida el numerito, como que usted fue allí y hubo unos incidentes, y cójale el nombre al sargento, a todo el mundo, porque ahí es que empieza la batalla legal. Y la batalla legal no es para todo el mundo. No todo el mundo se atreve a pelear en los tribunales, pero los que se han atrevido han dejado un pathway, un camino que nosotros deberíamos seguir. Aquellos padres que me escuchan, que tienen el billete y los recursos para hacerlo, ustedes son los que tienen que llevar esta lucha en los tribunales. Porque una vez esto se gana en los tribunales, se acabó el relajo. Pero como la gente no acude a los tribunales, y si va a los tribunales, a veces lleva unos casos un poco flojos. Los casos tienen que ser sólidos para que puedan prevalecer. Aquí estamos hablando de maltrato infantil. No lo permita. No lo permita, de verdad. Pero eso le toca a ustedes como padres. Si mis hijos estuviesen en la escuela ahora mismo, chiquitos, primero yo lo hubiese sacado de la escuela, pero yo hubiese demandado a media humanidad. ¿Ves? Así que, gente, ¿qué les puedo decir? Gracias por seguirme. Recuerden que esto es una página nueva, Eli Torres Congreso. Corra la voz. Pues precisamente porque acaba de ocurrir lo que ocurrió en mi otra página. Este video lo voy a poner allá de todas maneras, lo van a poder ver en mi página de La Premisa Inarticulada. Me consigue como La Premisa Inarticulada en Rumble, en Telegram, en Instagram, en Facebook. En Twitter me consiguen como La Premisa Eli, pero también tengo mis páginas alternas de Eli Torres Congreso en Facebook, en Instagram, Y entonces todas esas páginas completas, todas están en mi website, que es www.elitorrescongreso.com. Y ahí están todas mis páginas, ¿verdad? Para que no ande perdido. Y estén pendientes que voy a hacer un mega video brutal
como el que hice, ¿verdad? De los movimientos comunistas y socialistas en Latinoamérica y el movimiento Victoria Ciudadana, que le di toda la línea de tiempo. Voy a hacer lo mismo con Suecia para que usted mire al futuro. Así que va a ser una máquina del tiempo para que usted vea qué es lo que quieren hacer en el mundo. Estas élites, ¿verdad? Del cabal. Así que, gente, se les quiere un montón y hasta la próxima. Voy a enviarle un mensajito a mis amigos en los Estados Unidos, a mis amigos puertorriqueños que necesitan, ¿verdad?, estar claros de qué es lo que deben hacer ahora en noviembre. Desde ahora, como dijo Joe Rogan, vote Republican. Eso es de vida o muerte. Se les quiere un montón, gente. Hasta la próxima.